Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del horario que vean este video. Y siguiendo con nuestras clases a través de la distancia, hoy vamos a estudiar la relatividad del movimiento, la comprensión de la relatividad del movimiento. Pero para poder estudiar la relatividad del movimiento vamos a recordar algunos conceptos que vimos en las guías anteriores. Así que vamos a ver este PowerPoint donde vamos a recordar el concepto de movimiento. Entonces, primero, para poder estudiar el movimiento, vamos a definir qué es lo que es la posición. Y la posición de un cuerpo es el lugar que ocupa un objeto en un sistema de referencia en un cierto instante y respecto de un punto dado. Es importante definir el sistema de referencia porque a partir de ese sistema de referencia yo voy a estudiar el cuerpo. No puedo estudiar el cuerpo si es que yo no defino un sistema de referencia. Y el movimiento va a corresponder al cambio de la posición que experimenta este objeto a partir de ese sistema de referencia. Por eso es importante la definición de un sistema de referencia. Como podemos ver en la imagen, tenemos un auto que se encuentra en el origen de nuestro sistema de referencia, en el punto cero, y este automóvil comienza a moverse. Vemos las flechas en rojo van a indicar las posiciones que va a tener después de un cierto tiempo el automóvil. Entonces, después de un cierto tiempo, el automóvil se va a encontrar en el punto donde marcamos como 20 y después en un punto que marcamos como 40. Entonces, como este automóvil cambió su posición con respecto al sistema de referencia, podemos decir que el automóvil se encontraba en movimiento. Este movimiento lo vamos a clasificar en dos tipos, un movimiento relativo y un movimiento absoluto. ¿Por qué hablamos de movimiento relativo? El movimiento relativo cuando el origen del sistema de referencia se encuentra a su vez en movimiento. Cuando hablamos de movimiento absoluto, cuando el origen del sistema de referencia con el cual se observa el movimiento está en reposo. Generalmente vamos a estudiar el movimiento de aquí en adelante como un sistema de referencia en reposo, o sea, un movimiento absoluto. Pero como esta clase está dedicada a estudiar la relatividad del movimiento, más adelante vamos a ver en detalle qué es lo que es el movimiento relativo. Para poder recordar un poco, vamos a recordar el concepto de trayectoria. El concepto de trayectoria corresponde a la curva que va trazando un cuerpo al moverse. La distancia recorrida va a corresponder a la longitud de esa trayectoria. El desplazamiento es un vector que une la posición inicial del cuerpo con la posición final. O sea, si yo tengo un cuerpo que va desde A a B con cualquier trayectoria, ya sea curva, ya la longitud de esa trayectoria va a ser el camino recorrido. Y tengo dos puntos. Pero ahora si yo voy desde este punto a este otro punto en línea recta, eso me va a corresponder al desplazamiento. El desplazamiento es un vector, es una magnitud física, una magnitud vectorial. ¿Por qué es una magnitud vectorial? Porque corresponde a lo que nosotros llamamos, tiene una dirección, ¿ya? Tiene una magnitud que va a corresponder al largo de la flecha y tiene también un sentido, o sea, apunta hacia un lugar. Entonces si voy de A a B, el desplazamiento va a ir hacia allá, o sea, la punta de la flecha va a ir así. Si yo voy de B hacia A, la punta de la flecha va a ir para allá. Y si yo voy de A a B y luego retorno a A, ese va a ser un desplazamiento nulo o cero. El otro concepto que vimos también es el concepto de rapidez y de velocidad. Y acá en estos dos conceptos hay que tener mucho cuidado porque suelen confundirse. La rapidez
va a corresponder a una magnitud escalar, o sea, me va a representar un valor. Escalar viene de escala, de valor, ¿ya? Y se determina con la distancia recorrida, donde la distancia recorrida es escalar porque es el largo de la trayectoria y el tiempo. En cambio, la velocidad media es una magnitud vectorial porque se determina con el desplazamiento. Y recordemos que anteriormente dijimos que el desplazamiento es un vector. Entonces, por ser vector, la velocidad también es un vector. ¿Por qué se confunden estos dos conceptos? Porque en el movimiento rectilíneo, la trayectoria y el desplazamiento tienen la misma magnitud. Y es por eso que confundimos el concepto de rapidez y de velocidad. En el movimiento rectilíneo, la rapidez media y la velocidad media van a coincidir en su valor. En otro tipo de movimiento, con curvo, no van a coincidir porque en ese caso, cuando el movimiento es curvo, la distancia recorrida va a ser mayor al desplazamiento. Y ahí no van a coincidir. Y de ahí viene la confusión. La magnitud o la unidad, perdón, que suele ocuparse para la rapidez o la velocidad media es metros por segundo o centímetros por segundo. Bien, ahora para poder entrar, ya repasamos los conceptos de trayectoria, de distancia recorrida, de rapidez y velocidad. Vamos a estudiar un poco más en detalle la relatividad. Entonces, para eso vamos a observar un video donde nos explica la relatividad y en específico la relatividad de Galileo. Si un observador determina que un cuerpo cambia de posición con respecto a su sistema de referencia, entonces podrá asegurar que el objeto se mueve. ¿De acuerdo? ¿Y cómo establecemos la posición de algo? Utilizando coordenadas. En el espacio tridimensional son 3. Sigamos el movimiento de este Fórmula 1 con respecto a un espectador que se haya parado a pie de pista. Si es capaz de medir el valor de las coordenadas en el plano en cada instante de tiempo, podemos determinar la forma del circuito o su trayectoria. ¿Qué ocurre si cambiamos el sistema de referencia? En tal caso, la descripción del movimiento sería diferente. Supongamos que situamos a otro observador a bordo de un coche de seguridad, moviéndose a una velocidad constante con respecto al que estaba en pie fuera del circuito. ¿Cómo describe este segundo observador el movimiento del Fórmula 1? Si el coche de seguridad se sitúa por detrás, verá que su distancia con respecto a él será cada vez mayor, pero con una velocidad menor que la que mide el observador en tierra. Si el coche de seguridad circula en sentido contrario, verá como el Fórmula 1 se aproxima a mayor velocidad que la que mide el observador a pie de pista. Este lo explica mediante una transformación de coordenadas. Cuando el coche de seguridad le seguía, el Fórmula 1 se alejaba con una velocidad inferior porque había que restar su propia velocidad. En cambio, cuando se aproximaban, ambas velocidades se suman. Este es el principio de relatividad de Galileo, que funciona bien en un sistema inercial, que es el que se encuentra en reposo, el del observador a pie de pista, o moviéndose con velocidad constante, el conductor del coche de seguridad. Bien, entonces ahora vamos a la guía. O sea, acabamos de ver cómo nos explicaban la relatividad del movimiento. La relatividad del movimiento en general nosotros la podemos evidenciar permanentemente porque sabemos que nuestra Tierra se encuentra en movimiento y al encontrarse en movimiento, aunque a nosotros ahora yo esté acá sentado en reposo, me estoy moviendo. ¿Por qué? Porque nuestro mundo, nuestra Tierra se está moviendo. Entonces el movimiento en sí siempre es relativo, pero se hacen excepciones para poder estudiar el movimiento. Entonces la guía de hoy nos tiene como título Relatividad del movimiento. En esta actividad se espera evidenciar la importancia de la relatividad del movimiento de un objeto. Imagina que un o una estudiante
corre por el patio del colegio en línea recta y mantiene su rapidez mientras los demás observan. Si tienen la posibilidad de hacer esto en sus casas, háganlo. Esta actividad está hecha para hacerla en los colegios, pero como no podemos asistir al colegio, la podemos hacer en la casa. Si no, solamente imagínense lo que pasaría. Entonces, el corredor o la corredora lleva una pelota en sus manos sobre un poco más por encima de la altura de su cabeza, o sea, por acá. Lleva la pelota, va corriendo y la suelta sin lanzarla, o sea, la deja de sujetar y observa lo que sucede. ¿Ya? Ahí aparece una imagen. Tanto el corredor o la corredora como sus compañeros y compañeras observan la trayectoria de la pelota con respecto a ellos mismos y la dibujan. O sea, yo voy corriendo con la pelota y suelto la pelota y me fijo qué es lo que hace la pelota. Después le piden la ayuda a un familiar que haga lo mismo y ustedes observan, y él cuando deja de sostener la pelota y observan qué sucede con la pelota. Y esas dos situaciones las dibujan acá, cuando usted va con la pelota y cuando usted está mirando. Repiten la actividad con diferentes estudiantes corriendo y después debaten sobre la trayectoria del balón. Ahí pueden debatir con la persona que le ayudó a hacer esta actividad. Confeccionan diagramas donde describen la situación propuesta y la registran. Solo si es posible repetirlo en casa. O sea, si se puede repetir en casa donde tienen más personas dentro de la casa, la pueden repetir y ahí pueden discutir entre las mismas personas que se encuentran en la casa. Luego discuten en relación con las siguientes situaciones. Un tren viaja en línea recta y uniforme. Viaja con trayectoria rectilínea. Y uniforme significa que va moviéndose recorre distancias iguales en tiempos iguales. Eso significa uniforme, o sea que entre un segundo y otro segundo el tren avanzó o cambió la posición en la misma distancia que en el segundo siguiente. Eso significa que se mueve de forma uniforme. Entonces un tren viaja en línea recta y uniforme respecto del suelo. Y dentro de él un niño lanza hacia arriba una manzana que luego recibe en sus manos. O sea, el niño va ahí, lanza la manzana y la recibe. Otro niño de pie en el suelo y fuera del tren, o sea, está esperando en el paradero, observa el movimiento de la fruta por la ventana que pasa por frente a sus ojos. ¿Cómo la trayectoria que sigue la manzana respecto de cada uno de ellos? Esto tiene que ver mucho con la actividad que acabamos de realizar. El ejemplo es, yo dejo de sujetar la pelota y veo qué es lo que sucede con la pelota, y también cuando estoy observando veo que lo que sucede con la pelota en la misma situación. El niño que lanza la manzana es cuando usted va con la pelota acá arriba, y el niño que está afuera del tren en el paradero es cuando usted está mirando lo que sucede con la pelota. Entonces ahí tienen que discutir cuál es la trayectoria de la manzana para ambos casos, para el niño que lanza la manzana y para el niño que está observando desde el exterior. Otra situación, una persona observa caer a un paracaidista y afirma que cae sobre la tierra. ¿Será correcto decir que es la tierra la que cae sobre él? Entonces, la tierra cae sobre el paracaidista o el paracaidista cae sobre la tierra. ¿Cuál de las dos formas está correcta? Y eso tiene que ver mucho con la relatividad del movimiento. Entonces, es importante estudiar la relatividad del movimiento porque, como dije anteriormente, nuestra Tierra está en constante movimiento, rotando sobre su eje. Y si nosotros estamos quietos, estamos también en movimiento. Por eso es la importancia del movimiento, porque nuestra Tierra está rotando en torno a su eje. Y
espero que nos quede claro la importancia de la relatividad del movimiento y comprender la relatividad del movimiento. Hay muchas situaciones de la vida cotidiana que tienen que ver con la relatividad del movimiento, como por ejemplo cuando vamos en una escalera mecánica o en una rampa mecánica y comenzamos a avanzar, a caminar sobre la rampa. Entonces, al comenzar a caminar sobre la rampa, vamos a sentir la relatividad del movimiento. ¿Por qué? Porque como vamos a ir en la misma dirección del movimiento de la rampa, vamos a aumentar nuestra velocidad relativa. O sea, una persona que está observando desde afuera nos va a ver con una mayor velocidad. Y a los que les gusta ir al gimnasio también pues, tenemos ahí un ejemplo de relatividad del movimiento. La trotadora tiene una cinta que se va moviendo y se va moviendo en contra a cómo yo voy caminando. Entonces ahí vemos que a medida que avanza la trotadora, aumenta su velocidad, yo tengo que aumentar mi ritmo de caminata porque si no me va a botar. Entonces ahí podemos ver que la velocidad de la trotadora es igual en magnitud, o sea, en valor, pero diferente, contraria al movimiento de los pies. Y ahí podemos ver otro ejemplo de la relatividad del movimiento. Bien, queridos estudiantes, espero que haya quedado claro la importancia de la relatividad del movimiento y hayan podido comprender este concepto. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Para realizar esta guía tienen aproximadamente 15 días y puede ser entregada a través de Classroom, a través de cualquier otra plataforma que no esté a disposición, a través de sus correos electrónicos de grupo o a través de mi correo electrónico que voy a incluir dentro de la guía una vez que termine de hacer este video. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora, y a cuidarse. Nos vemos en una próxima oportunidad.